Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Perdón por el retraso, pero había estado también en una reunión y ya estoy ahora bien con ustedes. El día de hoy, bueno, por favor en el chat me pueden escribir si ya pueden estar viendo que estoy compartiendo la pantalla. Debe de ser una presentación de PowerPoint, por favor. Muy bien. Entonces, vamos a dar inicio. Es algo realmente corto y para lo que vamos a estar trabajando el día de hoy es en sistemas de transmisión de potencia. Ustedes estuvieron con algunos sistemas de transmisión, sin embargo, el día de hoy tendremos que ver los sistemas de transmisión de potencia. Ahora, dentro de estos van a estar los elementos flexibles y hay otros que se consideran elementos rígidos. En este caso, la palabra flexibilidad radica en la característica que tienen los materiales para poderse deformar, para lo cual nosotros dentro de los elementos flexibles vamos a tener considerados a las bandas. Nada más que las bandas, como nosotros podemos estar viendo en pantalla, van a tener o requerir más bien de otros elementos para poder funcionar. En este caso son las poleas. Las poleas pueden ser discos completamente o cilindros completamente lisos o dependiendo si la banda es dentada o síncrona, podrían tener también algunas ranuras. ¿Para qué? Para evitar el deslizamiento. También vamos a tener en cuenta dentro de los elementos flexibles a las cadenas. Y las cadenas, a diferencia de las que generalmente van a ser de elementos, digo, de materiales metálicos, van a trabajar en lugar de poleas, van a trabajar con catarinas o ruedas también dentadas, se les conoce. ¿Qué otros elementos tenemos nada más que no están dentro de nuestro temario? Tendríamos cables, ¿sale? Eh, Estos elementos flexibles a comparación de los rígidos como podrían ser los engranes, también nos van a servir para transmitir potencia, pero esto es cuando los elementos que queremos unir a través de las bandas o de las cadenas pueden tener una distancia de separación muchísimo mayor. Es decir, los engranes nosotros los vamos a estar empleando cuando las distancias entre los ejes que vamos a querer transmitir movimiento y potencia están relativamente cerca. En cambio, con las bandas y las cadenas, nosotros podríamos incrementar esa distancia. Aunque vamos a ver que en algunas aplicaciones nosotros tenemos, sobre todo en el caso de bandas, casos en los cuales la distancia entre centros, como podemos ver en la imagen de acá abajo, que sí está un poco completa, la distancia entre centros podría ser relativamente corta y esto se debe a que, por ejemplo, en el caso de la cadena, los eslabones para poder unir precisamente cada uno de los elementos de la cadena generalmente no son tan flexibles como para poder tirar con unos diámetros relativamente pequeños. Esa es la ventaja que podrían tener las bandas. Ahora, ¿qué vamos a nosotros a tomar en cuenta para los engranes, para estos elementos flexibles, que sería el caso de las bandas, las poleas o los cables? Pues bueno, que para cualquiera sea el flexible o rígido, tenemos que saber de qué naturaleza es la máquina con la cual vamos a dar el impulso. ¿Por qué? Porque la máquina puede llegar a transmitir o mucha potencia, el calor también que puede despedir, y la otra es que inclusive puede vibrar demasiado, es decir, que las vibraciones o golpeteos eh, puedan desincronizar a lo mejor a nuestros elementos. Por eso es importante saber de qué tipo de máquina es la que nosotros vamos a tener. La otra va a ser la cantidad de potencia a transmitir. ¿Por qué? En el caso de las poleas, cuando son completamente lisas, al igual que una banda lisa, podemos correr el riesgo de que haya o exista más bien deslizamiento. Entonces, por eso es importante conocer esa potencia. La otra, la velocidad de rotación. En el caso, por ejemplo, de si comparamos estos flexibles de banda y de cadena, podemos obtener velocidades de transmisión inclusive un poco mayores a las que podríamos tener
con algunos tipos de engranes. Y en el caso también de las velocidades, nosotros las podemos utilizar para reducir o aumentar la velocidad de rotación. Esto con respecto a quien esté dando el impulso. En este caso, por ejemplo, que sea un motor, generalmente podemos hacer una reducción. Es decir, un motor, por ejemplo, el eléctrico, que lo tengamos funcionando siempre a una misma velocidad, vamos a depender de algunos otros elementos, como podrían ser una configuración de engranes, es decir, un engranaje, o de estos elementos flexibles, como es el caso de las bandas o las cadenas, para poder llegar a cambiar esa velocidad en la salida. Caso particular, por ejemplo, en una bicicleta que utilice cadena, nosotros tenemos que el cambio de velocidades nos permite ir siempre modificando qué tantas vueltas nosotros damos con los pedales para que finalmente sea o menor, igual o mayor para las vueltas de salida en la rueda trasera. Ahora, ¿qué más vamos a tener nosotros con lo de las bandas y poleas? Las bandas van a tener una serie de ventajas si las comparamos con respecto a a los engranes o también a las cadenas. Por un lado, son mucho menos ruidosas que las cadenas. Generalmente son más económicas cuando se tienen que cambiar y la distancia todavía entre centros puede ser mayor que en el caso de las cadenas. ¿Qué desventajas van a tener? Pues bueno, dentro de las desventajas está el que deben de sustituirse con una mayor frecuencia, es decir, que también el mantenimiento es importante en cuestión de saber hasta qué tiempo nosotros tendríamos que reemplazarlas. Es por eso que los automóviles que utilizan bandas, esas bandas si no son cambiadas en determinado kilometraje se pueden ir corteando. ¿Por qué? Porque dependiendo del material del que estén hechos, pero las curvas de envejecimiento, por ejemplo, cuando son algún tipo de polímero, puede que se disminuyan muchísimo más rápido cuando están afectadas por los cambios drásticos de temperatura. Y su relación de velocidad por el caso de que no, luego se tienen deslizamientos, no es tan exacta que nosotros podamos compararlas, por ejemplo, con las cadenas o inclusive con los engranes. Y esto es por el deslizamiento generalmente es entre un 3 a un 5%. Ahora, en esta imagen tenemos al menos algunos tipos de cadenas. Nosotros a lo mejor estamos acostumbrados más a ver cadenas como la que se muestra en la parte superior. Sin embargo, nosotros podemos ir modificando las distancias que tienen entre cada uno de los eslabones o inclusive que sea una de doble cadena y además que en algunos casos nosotros podemos inclusive montar algunos accesorios en la misma cadena a comparación de las bandas. En el caso de las bandas, nosotros vamos a tener que hay de diferentes tipos, como les había dicho, podemos tener dentadas, síncronas, eh, bandas planas o una de las que también son muy utilizadas son las denominadas bandas en V. Y dentro de las bandas en V vamos a tener una configuración también muy grande, 3B, 5B, 8B, o podemos tener inclusive que sean dobles o triples esas bandas. Ahora, ¿qué más vamos a tener? Por ejemplo, en el caso de las cadenas, no sé si se han fijado en sus bicicletas, pero nosotros debemos de dejar un lado tenso y el otro un poco flojo. Y esto es precisamente también por el tipo de material. En las imágenes que estamos viendo en la parte inferior, nos damos cuenta de que también podemos hacer montaje de algún tipo de accesorio, que era lo que les decía, que no lo vamos a tener en el caso de las bandas de transmisión de potencia. Van a generar mucho más ruido y nosotros tenemos que darle, a comparación de las bandas, un mantenimiento mucho mayor. ¿En qué aspecto? Que las cadenas, al igual que por ejemplo tenemos el caso de las bicicletas, vamos a requerir de que tengan lubricación.
Si no tienen lubricación, pues la fricción se puede ir aumentando cada vez más. Si aumenta la fricción, aumenta la temperatura y podemos incrementar también el nivel de desgaste que tienen los elementos que conforman a nuestras cadenas. Em, para ambos casos es importante conocer cuáles podrían ser algunos de los proveedores, sobre todo proveedores locales que tenemos tanto para bandas como cadenas. En el caso de las bandas es fundamental porque nosotros las vamos a tener que estar cambiando en determinado tipo de tiempo. Ahora, ¿qué otros elementos nosotros podemos prescindir cuando estamos hablando de sistemas de transmisión de potencia? En algunos casos, en el sistema en el cual nosotros le vamos a dar soporte, que es en el caso de los bastidores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, elementos como podrían ser los que acabamos de ver, los de elementos flexibles, o los elementos rígidos, como sería el caso de los engranes, si estos se modifican, modifican su centro, la separación de los ejes que vamos a darle movimiento, generalmente estos no van a seguir trabajando como debieran. Entonces, por eso los bastidores va a ser importante. Pero también tenemos uniones o sujeciones. Ustedes estuvieron viendo ya con algunos ejemplos de los que ya me han compartido su trabajo, porque no todos han compartido liga de su trabajo, que hay varios sistemas de sujeción, aunque esos sistemas de sujeción en el principio yo les había puesto, por ejemplo, lo de prensas o pinzas. En este caso nosotros podemos tener algunos otros elementos como podrían ser roscados o en el caso de elementos que pueden ir soldados. Nosotros podríamos tener precisamente en operaciones de ensamble que tenemos una clasificación, los que son de unión permanente o semipermanente, que es el caso por ejemplo, los sujetadores roscados, métodos en el cuales utilizamos elementos a presión y que podríamos considerarlos como elementos de unión permanente, pero mecánicos. Y dentro de los de unión permanente tenemos, en el caso de las soldaduras, podríamos tener dentro de la soldadura, soldadura fuerte y blanda, y el uso también de adhesivos, que es algo que ha ido tomando una mayor aceptación en la industria. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo aplicar nada más un adhesivo que tener la capacitación para poder llevar a cabo el proceso de soldadura y dependiendo de los materiales. Entonces, lo único que nos tenemos que quedar ahorita eh, como idea es de que los de unión permanente, generalmente para poder separar los elementos que unimos, estos seguramente se van a romper o se van a fracturar. En el caso de los de ensamble mecánico, generalmente no va a haber ningún problema para separarlos, a menos de que sean los de unión permanente, en donde si tenemos un mal diseño de los elementos, pues sería un poquito complicado llevar a cabo también la separación. Bueno, este es el caso de ejemplos de algunos procesos de unión o de ensamble, ¿no? Los que les había comentado, si es a presión, elementos roscados, algunos adhesivos y la parte de los procesos de soldadura. Ahora, dentro de los elementos rígidos, como les había comentado, tenemos el caso de los engranes. Si se fijan en algunas de mis diapositivas, tengo vocabulario en inglés que se me había olvidado estarlos mencionando. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros podemos hacer la búsqueda también de estos elementos en inglés, hacer nuestra investigación en inglés, porque en la mayoría de los casos es mucho más fácil encontrar información actualizada. Ahora, dentro de esta parte de los engranes, ¿qué es lo que vamos a tener? Que hay de diferentes tipos. Eh, Dentro de los engranes nosotros vamos a tener una teoría dentro de los cuales en un principio se partió de cilindros que no tenían dientes, nada más el único problema era que tenían deslizamiento, y la otra es de que nosotros podemos tener el contacto externo o contacto interno, de ahí es de donde parte, pero ¿qué es lo que nos vamos a quedar?
que al paso del tiempo se le fueron adicionando elementos a cada uno de de estas ruedas. ¿Para qué? Para que precisamente no se estuvieran deslizando. Dentro de estos vamos a tener que, por ejemplo, en el caso de los engranes rectos, van a tener una particularidad que es de que los ejes sean paralelos, en donde vamos a transmitir la velocidad, movimiento y potencia. Los ejes son paralelos. Pero podemos tener engranes cónicos. Dentro de los engranes cónicos tendríamos de diente recto o que tengan alguna inclinación o helicoidal. En este caso, ya no va a ser igual que en los engranes rectos en cuestión de que sean de ejes paralelos. Aquí los ejes van a ser perpendiculares, ¿sale? Y la otra es de que generalmente los ejes únicamente van a estar unidos en el extremo. Caso contrario de los de engrane recto o helicoidal, los ejes en donde estén los engranes no precisamente tienen que ir justo al extremo del eje. Dentro de los helicoidales, nosotros vamos a ver un poquito más adelante, pero tenemos de... Ya. Dígame. Pensé que querían decirme algo. Dentro de los helicoidales vamos a tener que podemos tener de ejes paralelos o de ejes cruzados. Eso va a tener una imagen más adelante. También tendríamos la aplicación del sinfín corona, en el cual nosotros vamos a tener una ventaja de espacio, porque si nosotros queremos transmitir, si estuviéramos comparando, por ejemplo, de un engranaje de engranes rectos, nosotros necesitaríamos tener el otro engrane justo a un lado y tenemos una reducción de espacio. Inclusive también tiene una ventaja que es autobloqueante. Y tenemos otras configuraciones como podrían ser ya de contacto interno, y ya en la imagen del lado izquierdo podemos, por ejemplo, tener este GIF animado en donde vamos a ver cómo es que en una caja de velocidades se emplean diferentes tipos de engrane. Generalmente van a ser de los helicoidales, sin embargo, para la reversa, en algunos automóviles siguen utilizando el engrane recto. ¿Para qué? Porque hay una diferencia en el ruido. Los helicoidales casi no generan ruido si los comparamos con los engranes rectos. Aquí en esta diapositiva únicamente lo que yo quería ponerles son algunos ejemplos en los cuales podríamos ver aplicaciones de los engranes. Pueden ser de contacto interno, de contacto externo, pero si se fijan pueden ser en bombas, en compresores, únicamente en algún tipo de mecanismos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué más vamos a tener? Espérenme que ya se me trabó aquí mi computadora. Uy, se me cerró esta. Ya. Podríamos tener el caso de los que les gusta la guitarra, que para poder tensar las cuerdas tendríamos precisamente un sinfín, ¿no? En algunos motores podríamos tener algunos de corona satélite, por ejemplo, para el caso de los de combustión interna, y así podemos tener una serie de configuraciones. En este caso, de los engranes o gears en inglés, en esta imagen se los pongo para que únicamente vayan haciendo la relación de los elementos que ahorita yo mencioné únicamente en español. Por ejemplo, spur gear es un engrane recto, el helical es los engranes helicoidales. Worm es el del tornillo sin fin. Worm gear es la rueda dentada que se utiliza o corona dentro de ese acoplamiento. Aquí tenemos únicamente al worm, al tornillo sin fin. Podemos tener el piñón cremallera y a la cremallera lo vamos a tener determinado con la palabra de rack. Y de ahí nosotros tenemos, por ejemplo, en la parte inferior, internal spur gears, que es únicamente para la parte, por ejemplo, de los coronas, satélites y demás. Y, bueno, y algo que se me olvidó mencionar, cuando tenemos un engranaje, el engrane más pequeño toma el nombre de piñón y el otro se sigue llamando engrane. Entonces es por eso que, por ejemplo, aquí también en la parte inferior tenemos spur pinions, que es únicamente piñones. Ahora,
Dentro de los engranes rectos, como les había dicho, nosotros vamos a tener que sus dientes, aparte de que son rectos, pero van a ser paralelos al eje que va a tener el giro. Esa es la particularidad y generalmente son de los más sencillos que siempre vamos a encontrar dentro de la literatura. De ahí es donde generalmente se dan las ecuaciones y se retoma para la parte, algunas de esas ecuaciones para cuando tenemos engranes helicoidales o engranes cónicos o de cualquier otro tipo. Yo les podría hacer una recomendación, les voy a subir únicamente estas imágenes que les convendría, por ejemplo, llevar a cabo un dibujo hecho a mano en el cual ustedes pudieran hacer la identificación de cada una de las partes de los engranes. ¿Por qué? Como lo dice la frase, el principio de la sabiduría comienza llamando a las cosas por su nombre. Y en el caso particular de los engranes, nosotros nos vamos a encontrar que estos engranes tienen demasiada nomenclatura. Por ejemplo, la parte del adendum, dentro de la geometría del diente, el adendum es la parte superior, el edendum la inferior, y ya de ahí vamos a tener que para poder obtener fórmulas para hacer el diseño de los engranes, nosotros necesitaríamos tener los conceptos, por ejemplo, del paso base, el círculo de paso, cuál es el fondo, cuál es el flanco, en este caso de nuestro diente, cuál es el ancho de la cara, cuál sería el espesor de nuestro diente, el círculo del adendum, la holgura que va a ser la diferencia en cuando ya tengan contacto los dientes. Por ejemplo, si este fuera el caso del piñón y este el engrane, los dientes no van a tocar el fondo, siempre van a presentar una holgura para que puedan estar funcionando correctamente. Nosotros vamos a tener un ángulo de presión que es el que se forma precisamente entre los dientes de los engranes, que ahorita lo vamos a retomar. Y así podemos tener bastantes. Les digo, yo les voy a subir estas imágenes y ustedes ya finalmente lo llevan a cabo. Dentro de lo más importante también es el llamado paso diametral, el cual está determinado por el número de dientes entre su diámetro. En este caso es el diámetro de paso. Como nosotros podemos ver aquí en la ilustración, el que dice círculo, bueno, uno de los errores más comunes es confundir siempre un círculo de paso con un paso diametral y con un diámetro de paso. Estos conceptos tienen diferencias. Para empezar, un círculo es la figura geométrica, el diámetro es la medida que tiene ese círculo y el paso diametral es el espaciamiento que nosotros vamos a tener precisamente entre diente y diente y que nos va a servir para poder llevar a cabo un correcto engranaje o sincronización entre el engrane y el piñón. Ahora, déjenme continuar. Nada más esto es de manera, para que ustedes tengan una idea. Eh, hay una entidad que se llama AGMA, que es la Asociación de Fabricantes de Engranes, en la cual nos indica ya que hay una normatividad y que los ángulos de presión únicamente ahorita están dados por 14, 5, 20 y 25. Si ustedes siguen esta normatividad que nos marca ACME, o estos estándares más bien, perdón, ustedes van a tener facilidad para poder llevar a cabo bien un engranaje sin que haya problemas. Ahora, ¿qué más vamos a tener? Si nosotros ese paso diametral tiene un número pequeño, quiere decir que el espacio entre diente y diente es muy grande, a comparación de decir que ese paso diametral de un número grande, el espacio entre diente y diente es muy pequeño. Y esto se le denomina, cuando es el número chiquito, es de paso grueso y de un número grande es de paso fino. Ahora, nosotros vamos a tener que esa geometría no nada más es el ángulo de presión, sino que en la mayoría de los casos tuvo que haber pasado un buen estudio para que no estén chocando y desgastándose los dientes. Es por eso que es importante tomar en cuenta qué interferencia van a tener y el rebaje que se le tiene que hacer a los dientes para que puedan sincronizar bien. Generalmente nosotros para los cálculos y la puesta en punto de los engranes, nosotros tenemos que tener bien, pero bien medida la distancia que va a haber entre centro y centro. Y ese únicamente es la suma de los radios
de paso del engrane y de nuestro piñón. Ahora, eh, um, con estas imágenes, yo lo que quiero mostrar con estos GIF animados es de que vamos a tener una distancia en la cual hay contacto entre los dientes, porque no todos los dientes van a tener contacto al mismo tiempo. Y la otra es de que en los dientes nunca va a haber un punto de contacto físico, fijo, sino que ese punto de contacto, como se ve en la imagen del lado derecho, se va a ir recorriendo. Por eso es importante considerar la lubricación en los engranes. Y la otra es de que la geometría, que cuando es de paso diametral pequeño, de diente grueso, corresponde también a algo que se le conoce como involuta, la cual se puede definir que si nosotros tuviéramos una lata y le amarramos una cuerda, esa cuerda al momento de irla desenrollando, pero de manera tensa, dibujaría un patrón y ese patrón es el que se le denomina involuta, como es el caso de lo que ahorita nosotros estamos observando. Yo les sugeriría que para que les quede un poquito más claro estos conceptos, vean el tutorial que yo tengo en el canal que ya les había dicho de Engineering, no, perdón, de Learning with Style, en el cual hago una comparativa entre la geometría de los dientes y cómo lo pueden ustedes configurar en SolidWorks. También hay, si les interesa, para los que tengan el programa de Solid, un tutorial para que puedan llevar a cabo un engranaje. En este caso, yo lo denomino de uso didáctico, porque le pongo unas cuñas y esas cuñas son modificadas precisamente para facilitar el entendimiento que cuando el engrane da una vuelta, el piñón debe dar más vueltas. Y en el caso de los otros tipos de engranes, como les había mencionado, tenemos los helicoidales, los cuales van a cambiar que la geometría que tienen los dientes, en este caso va a tener cierto grado de inclinación con respecto al eje que va a estar girando. Y nosotros tenemos de engranes helicoidales de ejes paralelos o de ejes cruzados. En los cónicos, como les había dicho, el eje tiene que ir en el extremo, pero tenemos cónicos en espirales y cónicos rectos. Las ecuaciones son similares nada más en los elementos que comparte con el recto, pero se basan en la teoría del engrane recto. Y el tornillo sin fin, como les decía, pueden ustedes conectar elementos que también se encuentran en planos perpendiculares. Sin embargo, una de las ventajas que va a tener es de que se utiliza para un autobloqueo. Y, no, hasta ahí es donde yo ya les quería dejar porque también ya se acaba la clase. Les dije que era relativamente rápido. Si tienen alguna duda, por favor, ahorita es el momento en el que ustedes puedan Profe, encender el micrófono. profe, ¿me escucha? Y la escucho. Conforme nada más el tornillo sin fin, ¿quién es el que está transmitiendo la fuerza? O sea, de parte de quién viene la fuerza, ¿del tornillo o del engrane? Generalmente es del tornillo. Depende de la configuración. Ahora sí que como, o el tipo de aplicación, qué es lo que necesite usted estar moviendo, pero la mayoría de las veces el tornillo es el que va a la salida del eje del motor y ya de ahí ya usted transmite a la rueda dentada. Bueno, pero entonces, de todos modos, ambos pueden transmitir la fuerza entonces. Sí, sí, sí. Sí, porque se lleva a cabo un buen acoplamiento. Ambos tienen el mismo paso diametral. ¿Alguna otra duda? Yo, profesor, es respecto a la investigación que nos dejó la clase pasada, no sé si me la pueda resolver. Sí, Es, claro. es acerca de los sistemas de selección. Como tal, ¿a qué se refiere esa parte de sistema de selección? Porque es lo que me está tocando investigar y no encuentro como tal algo en concreto. No sé como tal a qué se refiere esa sección. Sí, es seleccionar, por ejemplo, a través de algún mecanismo, como podría ser inclusive algún tipo de botón en específico, no de la parte electrónica, sino mecánica, pero usted puede cambiar de una actividad a otra. Por ejemplo, si fuera en unas vías de tren en donde pasa más de un tren en diferentes direcciones, usted Ujú. puede hacer el cambio de las vías, ¿no? O sea, para redireccionar a un tren,
ese Ah, podría ok. ser uno de selección. Ah, ok. Más Ok. o menos a eso es a lo que se refiere. Ok, está bien. Gracias. ¿Qué otra duda tienen? Porque yo sé que ya se tienen que ir a su otra clase. Profe, es con respecto al tornillo sin fin, o sea, en sí, ¿para qué funciona el tornillo sin fin o qué aplicación tiene? Ah, por ejemplo, si nosotros estuviéramos tratando de tener un espacio en el cual es reducido, el tornillo sin fin funciona bastante bien en el aspecto de que ahorita en la imagen que te tengo compartida, del otro lado tendríamos que tener o al engrane o al piñón y hay una reducción de espacio. La otra es como en el caso, por ejemplo, que ustedes tienen me gusta poner el de las guitarras. Si nosotros nada más lo hiciéramos a través de puros engranes, se volvería a aflojar la cuerda. Sin embargo, con el tornillo sin fin, nosotros podemos tener la cualidad de que es autobloqueante. Y entonces ahí no es de que se esté afloje y afloje a cada rato como si tuviéramos nada más engranes. ¿Eso de Esa puede- autobloqueante se refiere a que si no está transmitiendo fuerza no se mueve o cómo? Ajá, sí, exacto. ¿Alguna otra duda? Nada más les recuerdo, por favor, no todos me han compartido su trabajo en la nube y eso yo lo necesito para verificar si van bien, si están trabajando todos, porque aparte que ya cuando entreguen el trabajo es únicamente la descarga de ese, ya sea en Word o en PDF, lo que van a subir al Classroom. No sé si hay alguna otra duda o hasta ahí lo dejamos. Profesor, ¿estas diapositivas será a favor de transmitírnoslas? Bueno, pasárnoslas. Ah, si quieren, sí lo puedo poner como un material dentro de la unidad 1. Ahí va, ahí podría estar, Muchísimas gracias. sí. Bueno, entonces, si no tienen dudas, dejaríamos hasta ahí la clase. Yo ahorita que deje de grabar, puedo subir el link en un rato más para que ustedes le avisen a los compañeros que no se conectaron, que pueden revisar este material. Profe, Dígame, yo tengo dudas sobre lo de las pinzas Ya les he visto, mecánicas. mira. ¿qué duda tiene de las pinzas? ¿A qué se refiere con lo de las pinzas mecánicas? ¿Son a las de los robots? No, generalmente en los robots nosotros tenemos que son de accionamiento neumático o hidráulico. Las pinzas puede verlo tan sencillo como las pinzas de electricista, las de mecánico. Hay otro tipo Ah, de entonces pinzas a que nos las de... sirven, por ejemplo, para transportar los crisoles cuando estamos en un proceso de fundición. Hay de muchos tipos las mecánicas. Ah, ok, entonces en mecánica sí se refiere a esas, ¿no? A las de mecánica. Ajá, sí, es que hay de muchos tipos, pero que el accionamiento todo es llevado a cabo por una persona a través de un mecanismo. Y en los otros se utiliza la aplicación de la fuerza de un fluido. En este caso podría ser aire o podría ser algún líquido, hidráulicas o neumáticas. Sí, es que por ejemplo de mecánica se encontraba las pinzas mecánicas y Sí, hay de de muchos hidráulica tipos. Ajá. ajá, y de hidráulica encontraba pinzas pero ahora sí de robot con las que levantan costales o piezas muy pesadas. Sí, sí, sí. Ok, profe. ¿Algo más? No, nada más. Ok. Si ya no quedan dudas, entonces lo dejaríamos hasta ahí y ya nada más recuerden echarle ganas y compartirme previamente el documento en la nube y ya después hagan la entrega en Word o PDF del de aplicaciones. Bueno, pues que tengan excelente día y perdón por el retraso de no haberme conectado antes.
No se preocupe, profesor. Problema, profe, gracias. Sale. Bye.